Muy buenas tardes, mis estimados seguidores y suscriptores de mi canal Trabajo Social y Perspectivas. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar un poco de cómo surgen las políticas sociales, de cuál es su origen, de cuáles fueron las determinaciones para que estas políticas sociales surjan. Recordemos pues que cualquier categoría o cualquier cuestión social o cualquier tipo de asunto social tiene que tener una explicación causal, explicar del por qué surge, cómo surge y para qué surge. Bajo esta situación voy a tomar referencia de cómo surgen las políticas sociales de dos libros que me parecieron interesantes y que me han aportado mucho en mi proceso formativo profesional como trabajador social. Uno de estos libros es de Marina Montoya. Marina Montoya es una docente, trabajadora social también, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, Perú. El título de su libro es Movimientos Populares y Políticas Sociales en el Perú, siglo XX, el surgimiento de las políticas sociales. Los que desean tener este libro me podrían escribir, me podrían dejar un mensaje en el comentario de este video para los que desean. Eh, También el otro libro que voy a tomar como referencia es de Héctor Béjar Rivera, que es un sociólogo peruano sanmarquino también muy reconocido dentro del ámbito intelectual de las ciencias sociales en el Perú y principalmente dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es Justicia Social y Política Social. Es un grueso libro de política social que tiene una fundamentación histórica, que tiene una fundamentación filosófica, política, desde los inicios de la humanidad. En realidad, cuando hablamos de políticas sociales, hacemos referencia no solamente el aspecto de una política como tal, sino también tenemos que hacer referencia precisamente a la historia, al contexto de cómo surge, a los sujetos políticos que dieron cuerpo a una política social, también al sustrato ideológico, cultural, económico, societario en general, ¿no? Por ello creo que es muy importante que el trabajo social se ligue a esta forma de enfocar a la política social. No solamente verlo como un basamento material para nuestra práctica profesional, sino que detrás de la política social existe todo un complejo de sistema social de ideas, de prácticas políticas, de conflictos sociales, de movimientos sociales, también de intencionalidades políticas que también es muy importante para enfocar el norte político del trabajo social. Bajo esa situación, mis estimados seguidores y suscriptores, voy a dar luz de forma muy general, como se diría, algunas pinceladas generales para trazar de cómo surge y qué móvil tuvo para que la política social surja, ¿no? Porque en un video anterior ya había explicado de cómo se relaciona la política social con el trabajo social, pero en esta vez voy a hablar de cómo surge la política social. Y en realidad la explicación no es muy difícil, o sea, la explicación no es muy compleja como algunos piensan o creen, sino que básicamente de forma muy concreta la política social surge producto de la existencia y del empuje de los movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos populares, como quieran decirlo. Por ejemplo, en el libro de Marina Montoya, lo que les mencioné y les mostré, nos busca explicar, en el caso del Perú, que la política social surge precisamente donde hay un movimiento social, precisamente donde existe una exigencia social, una presión popular, una presión política o una presión cultural. Porque si nosotros nos ponemos a analizar y un poco a reflexionar en torno a la política social, cualquier política social, vamos a ver que estas políticas sociales están direccionadas para un sector social, para un grupo social. Y precisamente, ese sector social o ese grupo social fue el que impulsó y exigió al órgano estatal o a un gobierno específico para que pueda promulgar una ley de política social, pueda promulgar una política social. Si bien es cierto, es mediatizado y bueno, concatenado bajo ciertas determinaciones,
Pero en concreto es ello. Para no poder, para hacer más entendible este video, voy a decir de esa manera: movimiento social, política social y trabajo social. O sea, el movimiento social, por ejemplo, en el ciclo 19-20, cuando se da este inicio y esta conformación del sistema o del modelo de producción capitalista, el movimiento obrero, como movimiento social, político, de exigencia, de reivindicaciones sociales y de derechos, y con ello de derechos políticos que se manifiestan en políticas sociales, llevaron toda una serie de presiones sociales en el cual el gobierno o el Estado les dio políticas sociales. Por eso es justamente que el trabajo social es una forma de política social. ¿Por qué? Porque surgió precisamente con la exigencia social de estos movimientos sociales, de este movimiento obrero. Y es que dentro de las políticas o del surgimiento de las políticas sociales, para ser más específico, se manifiesta una lucha contradictoria, una lucha de intereses entre polos sociales, entre fuerzas sociales. Y eso lo manifiesta claramente, por ejemplo, Paulo Neto, que es un trabajador social brasileño de prestigio intelectual, que trata también de explicar cómo surge el trabajo social. Y el surgimiento del trabajo social con la política social tiene casi un matiz único, tiene casi una similitud. En tanto, el trabajo social, no, digo, disculpen, la política social surge bajo ese presupuesto, bajo esa presunción de lucha social de los sectores que necesitan, de los sectores que exigen, y el gobierno les da, ¿no?, con una suerte también de paliar o de contener este descontento social. En el libro de Béjar, Héctor Béjar Rivera, el sociólogo peruano, como les mencioné inicialmente en el video, también nos hace un derrotero, nos hace una explicación histórica de todos los procesos sociales desde la humanidad, desde los inicios de la humanidad, donde las personas primitivas, por decirlo así, se juntaban para poder darse bienestar social, ¿no? Darse un cobijo social y en tanto se iba desenvolviendo la historia y surge la creación de un Estado mismo. em, Vemos pues que surge una política social. Em, mm, lo que busca Héctor Oveja en el libro, lo busca más de relacionarlo al concepto de bienestar social, al concepto de justicia social, y en realidad es adecuada su relación. La política social, el bienestar social, el desarrollo social o la justicia social son etos ideológicos del trabajo social. O sea, el trabajo social no puede estar desligado de ello. Y para que el trabajo social construya ello, tiene que estar ligado dentro de una política social. ¿Tú cómo logras, por ejemplo, la reinserción de ex prisioneros o ex carcelarios, si tú no tomas en cuenta qué política social adecuada usar? Por ejemplo, la reinserción familiar implica pues una suerte también de un mejoramiento dentro de su condición económica de vida, ¿no? La reinserción educativa implica una serie de programas o proyectos que brindan una educación técnica a estos excarcelarios. O sea, la política social surge así, se da cuerpo de esta manera, con la exigencia social de la gente, de las personas. Por ejemplo, en el Perú, en la década del 60-70, se da este auge de exigir mejor calidad de vida, de exigir alimentación para los sectores populares, porque en ese tiempo había muchos migrantes en Lima, Perú, en la capital. Y por ello, el gobierno de aquel entonces genera pues esta serie de programas sociales como son los comedores populares, ¿no? Que es garantizar una alimentación para estos sectores populares, o el vaso de leche, que también fueron exigencias de estos sectores populares. Yo veo la relación exigencia, descontento social, presión social con el surgimiento de las políticas sociales. Y aún más, esto se enmarca dentro de un contexto en el cual el sistema mismo, el sistema capitalista, el sistema actual, neoliberal, no puede dejar de lado las políticas sociales, porque las políticas sociales
juegan como una fuerza de contención social de este descontento, para que no se rebalse, para que no se genere en otro tipo de explosión que pueda cuestionar las estructuras de poder. Es muy interesante en realidad este tema de las políticas sociales, porque te permite visualizar cosas del más allá. O sea, las políticas sociales no son asistencialistas, lo son cuando se usa de esa manera, pero en sí las políticas sociales tienen un carácter de dignificar o un carácter restaurador de las condiciones de vida de la gente, de su situación de vida. Y ese carácter restaurador implica explícita o implícitamente paliar y eh, cortar la explosividad social que puede generar un descontento o una necesidad. Sabemos que la necesidad conlleva muchas veces en acciones destructivas o en acciones superadoras, ¿no? Y eso lo vamos a hablar más adelante cuando toque el tema de las necesidades sociales. Bajo esa situación, mis estimados seguidores y suscriptores, me parece o espero haberles llenado de algunas respuestas o de algunas generalidades para que puedan visualizar de más o menos cómo surgen las políticas sociales. Las políticas sociales se liga pues a los movimientos sociales, a la exigencia, a la manifestación de lucha social y por ello pues que las políticas sociales no son pues una dádiva, no son un regalo, no son un obsequio de estos sectores dominantes, sino que son producto de una exigencia, de una lucha social, producto de una pugna de poder político, de fuerza social, ¿no? O sea, las políticas sociales está internamente lleno de contradicciones en sí. Las políticas sociales juegan también un papel político, un papel de contener, de tapar, un papel de dar respuestas, pero no dar una respuesta real. De dar una solución, pero no dar una solución real, ¿no? Y eso es muy importante en el reconocimiento de que el trabajo social tiene que impulsar procesos emancipatorios de lucha o de constitución de los derechos civiles y ciudadanos en la actualidad. Y creo yo que las políticas sociales tienen que cumplir ese papel. Más allá de la formulación o del carácter que pueda tener una política social, yo considero que es la forma como se concretiza, la forma como se viabiliza en la realidad. Y el trabajo social creo que puede jugar un papel muy importante, ¿no? Y lo dice claramente Héctor Beja en su libro Justicia Social y Política Social. O sea, y en su título está claramente, la política social tiene que buscar justicia social. Si no lo busca, no es política social. Eso es evidentemente claro, ¿no? Sin más que decir, espero les haya brindado una explicación que les acerque más al concepto de cómo surge la política social y espero vernos nuevamente en otro subvideo de este canal Trabajo Social y Perspectivas. Un fuerte abrazo, les habló el licenciado Carlos Quispe Crispín, soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hasta luego.